Así que vamos a empezar de todos modos. En la sesión de hoy tenemos el fragmento sobre Bastiat y Carey y luego pues los índices que Marx preparó para un poco ponerse en claro qué es lo que había estado reflexionando en los Grundrisse. Bueno, eso no, en mi opinión no tiene mayor trascendencia que salvo para poner antetítulos a los apartados de los Grundrisse, pero el texto de Bastiat y Carey, que en unas ediciones se pone al principio de los Grundrisse, porque está redactado antes que el resto de los Grundrisse, pero en otras ediciones, la del siglo XXI o la de la editorial Comunicación, la ponen al final porque da la impresión que es un manuscrito que empezó a redactar, y aunque después empezó con los Grundrisse, pues no está perfectamente hilado con los mismos. O sea, como que es una reflexión que hizo sobre estos autores, igual que hizo el manuscrito más amplio sobre Ricardo. Pero a pesar de ser pocas páginas, tienen su interés y por eso lo que voy a hacer básicamente es pues una lectura, si no exhaustiva, sí muy extensa de esas páginas. ¿Mm? Bien, la primera frase ya es interesante. Bueno, primero, en estos momentos no se ha conectado nadie del País Vasco, pero es interesante recordar que Bastiat nació en el País Vasco, en Bayona. ¿Eh? A pesar de que Marx no le tiene mucho aprecio, le tiene menos aprecio que a Carey, eh, lo desprecia bastante, pero bueno, pues ahí tenemos, ¿eh? Un, un vasco encumbrado a la eternidad gracias a que aparece en un manuscrito, bueno, y en otros, en varios textos de Marx. Los dos son, bueno, Carey un poco más antiguo, pero es contemporáneo de Marx. Murió pocos años antes que Marx, en el 79, Marx murió en el 83. Bastiat nació en el 1, Marx nació 20 años después, se llevan 20 años de diferencia. O sea, son autores contemporáneos de Marx. El primer párrafo es interesante. Dice, la historia de la economía política moderna concluye con Ricardo y con Sismondi, antítesis de las cuales una habla en inglés, la otra en francés. Tal cual, a fines del siglo XVII, esa historia había comenzado con Petit y con Bois-Guilbert. Bueno, es interesante porque nos está diciendo que los antecedentes en el siglo XVII son conocidos. Bueno, William Petit lo cita también en El Capital. Bois-Guilbert es un economista francés que tuvo muy poco éxito en su época. De hecho, lo que escribió le condenó a galeras. Estuvo, bueno, a galeras no, pero a la cárcel. Estuvo encarcelado por ello. Y realmente pasó prácticamente inapercibido, frente a otros autores franceses de la época o posteriores, como Quenet, etcétera, que tienen pues, mayor presencia en la historia de la economía actual. De Bois-Guilbert prácticamente no se habla. ¿Eh? Y sin embargo, Marx lo reconoce como uno de los antecedentes. Interesante. Pero también interesante que la economía política para Marx termina cuando Marx nace, que es cuando muere más o menos Ricardo en 1824. Poco después, eh, 18 años después, muere Sismondi. Es decir, que la economía que se desarrolla, la economía política que se escribe cuando Marx ya es adulto, pues Marx la considera despreciable, o decadente. Eh, es curioso porque en la interpretación actual de la economía, de la teoría económica, por el contrario, hoy a Ricardo, no digamos ya a Sismondi, se les consideran antecedentes de la teoría económica. Para Marx es el final y para la economía actual no son
son prácticamente el principio. Y la prueba de que lo que viene después para Marx tiene muy poco interés es el siguiente párrafo. La literatura económico-política posterior se extravía ora en compendios eclécticos, sincréticos, como por ejemplo la obra de John Stuart Mill, ora en el cultivo más profundo de Mill, que era el seguidor de Ricardo, ora en el cultivo más profundo de campos especiales, como es el caso de la historia de los precios de Tuck, y en general de los últimos trabajos ingleses sobre la circulación, el único dominio en el cual efectivamente se han hecho nuevos descubrimientos. Es decir, después de Ricardo, solamente en la cuestión del dinero, entiende Marx que ha habido algunos avances científicos relevantes. Ya que las obras sobre colonización, propiedad de la tierra en sus diversas formas, población, etc., a decir verdad, solo se distinguen de las precedentes por una mayor abundancia de material, o en la reproducción de viejas controversias económicas para un público más amplio, y la solución práctica de problemas del momento, como los escritos sobre el libre comercio y la protección. Y por último, en alambicamientos tendenciosos de las orientaciones clásicas, una relación en la que, por ejemplo, están Chalmers con respecto a Malthus y Guelich con respecto a Sismondi, y en ciertos aspectos McCulloch y Senior, en sus obras más tempranas con respecto a Ricardo. Estamos cabalmente ante una literatura de epígonos, ante una reproducción, un mayor perfeccionamiento de la forma, una asimilación más amplia del material, un puntualizar, popularizar, recapitular, una mayor elaboración del detalle, una carencia de fases descollantes y decisivas, realización de un inventario por una parte y por la otra multiplicación de pormenores. Con su verbo incisivo, Marx descalifica de esta forma toda la economía política posterior a Ricardo. Claro que a mí estos últimos párrafos de la literatura de epígonos, si en lugar de aplicarlos a la economía política, lo aplicáramos a el análisis marxista, tampoco estaríamos muy lejos. Después de Marx, estamos cabalmente ante, o Engels, que muere un poco después, igual que Sismondi un poco después de, muere 20 años después que Marx. Después estamos en el marxismo ante una literatura de epígonos, ante una reproducción, un mayor perfeccionamiento de la forma, pensemos por ejemplo el famoso marxismo analítico, una asimilación más amplia del material, un puntualizar, popularizar, recapitular, pensemos en la Mega y todos los debates en torno a los nuevos manuscritos encontrados de Marx, una mayor elaboración del detalle, la teoría de la transformación de valores y precios, una carencia de fases descollantes y decisivas, realización de un inventario, por una parte, y por la otra, multiplicación de pormenores. Me parece una frase genial por parte de Marx. Y dice, solo se exceptúan, aparentemente, las obras de Carey, el yanqui, y Bastiat, el francés, el último de los cuales admite apoyarse en el primero. Es decir, que el original es Carey y la copia es Bastiat. Ambos comprenden que la antítesis de la economía política, el socialismo y el comunismo, interesante también esto, encuentra su presupuesto teórico en las obras de la economía clásica misma, y particularmente en Ricardo, que ha de considerarse como la expresión última y más acabada de ella. La antítesis de la economía política, ¿eh? y pone entre paréntesis el socialismo y el comunismo. En la discusión sobre si Marx está elaborando una economía, no, es una crítica a la economía política. ¿Desde dónde hace la crítica? Desde los fundamentos científicos de una teoría de una economía política más avanzada que la de Ricardo. No, desde el socialismo y el comunismo. Desde la crítica necesaria para
crear espacio teórico, o, el espacio obviamente político también, a la superación del modo basado en el trabajo asalariado, el modo capitalista de producción. Él no plantea elaborar una nueva economía política, porque la economía política es la economía de la sociedad burguesa. Es la interpretación que se da a sí misma, a la sociedad en la que domina la burguesía. De ahí que ambos entiendan, y como en la propia economía política está la antítesis de la misma, de la propia teoría del valor de la economía política, sale la teoría de la explotación, la teoría del valor marxista. De ahí ambos, que son conscientes de ello, entienden necesario atacar como un malentendido la expresión teórica que la sociedad burguesa ha adquirido históricamente en la economía moderna y demostrar la armonía de las relaciones de producción allí donde la economía clásica, Ricardo, Guagilebert, Sismondi, ingenuamente había llamado la atención sobre el antagonismo de las mismas, el problema de la distribución en Ricardo. Por tanto, el armonicismo, que hoy es la expresión máxima, la teoría del equilibrio general en la teoría económica actual, pues es el intento de sustraerse a ese hecho de haberle dado armas al enemigo con la teoría del valor, y con la interpretación del funcionamiento de la sociedad capitalista como una sociedad en la que se plantea un problema básico de distribución entre salarios y beneficios, como analizaba Ricardo. Carey es el único economista original de los norteamericanos. Bueno, esto lo escribe, pero después, recordemos, que va a citar a otro importante economista que fue alcalde de Nueva York, que lo leíamos hace un par de semanas, hace un par de sesiones, o tres, cuyo nombre no recuerdo ahora. Pero, bueno, Carey es el único economista original de los norteamericanos. Pertenece a un país, otro párrafo interesante, en el que la sociedad burguesa no se desenvolvió sobre la base del régimen feudal, sino a partir de sí misma, donde esa sociedad no se presenta como el resultado superstite de un movimiento secular, sino como el punto de partida de un nuevo movimiento. Interesante también esta frase en toda la discusión sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Marx reconoce cómo hay un territorio muy extenso, Norteamérica, Estados Unidos, donde la sociedad burguesa se desarrolla por sí misma. No es el resultado de la transformación de estructuras de un modo de producción feudal previo, donde el Estado, a diferencia de todas las formaciones nacionales precedentes, estuvo subordinado desde un principio a la sociedad burguesa, a su producción, y nunca pudo plantear la pretensión de constituir un fin en sí mismo. Nunca pudo plantear la pretensión de constituir un fin en sí mismo. En el momento de la crisis del sistema feudal, recordemos que surge una nueva alternativa. Por un lado, la sociedad burguesa basada en la Constitución o en la ley básica, como el caso de Inglaterra, la Constitución francesa, pero por otro lado, la Santa Alianza ¿eh? Surge como de la descomposición del sistema feudal, surge la idea de lo que hoy llamaríamos el Estado autoritario, el modelo de Europa Oriental fundamentalmente, del Imperio Ruso, de Prusia, de Austria-Hungría, basado en un control estatal de la actividad económica, incluso del propio mercado. Esto en Estados Unidos no ocurre. No tiene que lidiar con las contradicciones de la salida del sistema feudal, por tanto el Estado es directamente la representación de la sociedad burguesa.
donde en conclusión la sociedad burguesa misma, asociando las fuerzas productivas de un mundo viejo al inmenso territorio natural de uno nuevo, se desarrolla en proporciones hasta ahora ignotas y con una libertad de movimientos desconocida, y ha sobrepujado con largueza todo trabajo precedente en lo que atañe al dominio sobre las fuerzas naturales. Y donde, por último, las antítesis de la sociedad burguesa misma aparecen solo como momentos evanescentes. Interesante. En 1857, Marx ya identifica que el capitalismo más avanzado en el mundo no es el de Inglaterra, es el de Estados Unidos. En 1857, todavía no se ha producido la guerra civil ni la irrupción masiva en el mercado en los mercados agrícolas y después industriales de las mercancías procedentes de Estados Unidos. Él ya identifica como la sociedad más avanzada, más puramente capitalista. ¿Y cómo analiza Carey su situación? ¿Qué más natural entonces que las relaciones de producción en las cuales ese enorme mundo nuevo se ha desarrollado tan rápida, asombrosa y prósperamente, sean miradas por Carey como las relaciones normales y eternas de la producción y el tráfico sociales? Relaciones que en Europa, y especialmente en Inglaterra, que para él es la Europa por antonomasia, como sigue siendo para los británicos, Europa es primero Inglaterra y luego todo lo demás, se han visto trabadas y menoscabadas por las barreras heredadas del periodo feudal, y que a él le parezca que los economistas ingleses han observado, reproducido y generalizado de manera caricaturesca y adulterada esas relaciones, al confundir trastornos fortuitos de las mismas con su carácter inmanente. Relaciones norteamericanas contra relaciones inglesas. A eso se reduce su crítica de la teoría inglesa de la propiedad de la tierra, el salario, la población, las antítesis de clase, etc. En Inglaterra, la sociedad burguesa no existe en su pureza, en correspondencia con su concepto adecuada a sí misma. Otra frase interesante. El concepto es adecuado a sí mismo, una expresión que ha aparecido reiteradamente a lo largo de los Grundrisse, como sinónimo de puro. La presencia pura en el tiempo histórico del concepto del Estado burgués, la sociedad burguesa, la producción capitalista, el mercado, el dinero, lo que sea. ¿eh? En correspondencia con su concepto, es decir, en estado de pureza, sin estar vinculado a las contradicciones que derivan de haber tenido que emerger, por tanto, con contradicciones internas de un modo de producción precedente. ¿Cómo los conceptos de los economistas ingleses acerca de la sociedad burguesa habrán de ser la expresión auténtica, impoluta, de una realidad que no conocían? Carey es muy americano. Dice, América es la expresión verdadera de la sociedad capitalista. Inglaterra está contaminada de feudalismo, de restos de feudalismo. Por ejemplo, la reina, la nobleza, etc. El efecto perturbador que sobre las relaciones naturales de la sociedad burguesa misma ejercen influencias tradicionales, no surgidas de aquella, se reduce en última instancia para Carey a la influencia del Estado sobre la sociedad burguesa, a sus intromisiones y usurpaciones. Interesante también, como toda la ideología hoy que se considera neoliberal no es tan neo, porque ya Carey, economista liberal de la primera mitad del siglo XIX, bueno, de mediados del siglo XIX, mejor dicho, ¿eh? Y en su interpretación de la realidad identifica a la existencia del Estado como una excrecencia presente en una sociedad de mercado, consecuencia de la herencia recibida del modo de producción feudal y de los modos de producción anteriores. Cuanto más Estado, menos mercado.
algo que dicen hoy ¿eh? los partidarios del modo de producción capitalista, a los que llamamos equivocadamente neoliberales. Es parte del discurso liberal también del siglo XIX. Bueno, esta es la interpretación de Carey. Las relaciones burguesas, consideradas en sí mismas, esto es, dejando de lado las influencias del Estado, siempre confirmarán, en efecto, las armónicas leyes de la economía burguesa. Carey, naturalmente, no investiga hasta qué punto esas influencias estatales, deuda pública, impuestos, etcétera, surgen precisamente de las relaciones burguesas, no de una continuidad modificada y limitada por el mercado capitalista de instituciones procedentes de modos de producción anteriores. Más bien, no, no, no. El Estado en la sociedad capitalista es el Estado burgués y surge precisamente de las relaciones burguesas. Y se presentan, por ejemplo, en Inglaterra, no, por cierto, como resultados del feudalismo, sino antes bien de su disolución y sometimiento. Y también se constata cómo en Norteamérica misma el poder del gobierno central crece con la centralización del capital. Es decir, a medida que la pequeña empresa industrial va siendo familiar, va siendo sustituida por la gran corporación por acciones, ¿eh? Que Marx también identifica en el Capital, o más adelante, una vez que Marx ha muerto, por las grandes corporaciones de los Robert Barons, pues la Standard Oil, la Ford, la General Motors. A medida que el capital se centraliza mucho más, el Estado capitalista tiene que actuar y tiene que tener una presencia también mayor. ¿Eh? De nuevo, el carácter ideológico de la interpretación que contrapone la presencia del Estado a la presencia del mercado, como si fuera un juego suma cero. No, no, no. El desarrollo del mercado necesita el desarrollo del Estado, de un tipo de Estado, el Estado burgués. Bien, mientras que Carey, frente a los economistas ingleses, hace valer así el superior poderío de la sociedad burguesa en Norteamérica, Bastiat, frente a los socialistas franceses, hace valer el escaso poder de la sociedad burguesa en Francia. ¿Creéis rebelaros contra las leyes de la sociedad burguesa en un país en el que nunca se permitió a esas leyes su realización? Solo las conocéis en su atrofiada forma francesa y consideráis como forma inmanente de la misma lo que no es más que su distorsión nacional francesa. Echad un vistazo a Inglaterra. En este país es preciso liberar la sociedad burguesa de las trabas que le impone el Estado. Vosotros queréis aumentar esas trabas. Diferenciad primero en forma pura las relaciones burguesas y entonces hablaremos de nuevo. Es decir, Bastiat tiene como modelo el capitalismo británico, el capitalismo de Inglaterra. Y Francia, entiende él, es una versión edulcorada, eh, eh, menos desarrollada, podríamos decir, con terminología más actual, distorsionada, atrofiada, la forma francesa. Esto también es muy interesante este párrafo a la hora de interpretar, pues por ejemplo, toda la teoría del desarrollismo. Un segundo, voy a encender la luz, que no veo. Bien, dice, Bastiat tiene razón en cierta medida, en la medida en que en Francia, a causa de su peculiar conformación social, valen como socialismo no pocas cosas que en Inglaterra son economía política. Es decir, Bastiat tiene razón, pero no en lo que Bastiat dice. ¿Por qué? En el mundo en su conjunto, en el mundo en su conjunto,
la armonía de las leyes económicas se presenta como desarmonía. Y las primeras manifestaciones de esta desarmonía lo sorprenden al propio Carey en los Estados Unidos. ¿A qué obedece este fenómeno singular? Carey lo atribuye a la perniciosa influencia de Inglaterra, con sus miras al monopolio industrial sobre el mercado mundial. La armonía de las relaciones económicas se funda, según Carey, en la cooperación armónica de ciudad y campo, industria y agricultura. Esta armonía fundamental que Inglaterra ha abolido en su interior, la destruye por doquier, mediante su competencia en el mercado mundial, convirtiéndose así en el elemento destructivo de la armonía general. Es decir, Inglaterra es un mal desarrollo capitalista. Y en la medida en que Inglaterra domina las relaciones capitalistas mundiales, está generando en el mundo un mal desarrollo capitalista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Protegerse. Únicamente los aranceles proteccionistas, esto es, la obstrucción violenta opuesta por la nación a la fuerza destructiva de la gran industria inglesa, pueden configurar una salvaguardia. De modo que el último refugio de las armonías económicas es el Estado, al que en un principio se estigmatizaba como el único perturbador de esas armonías. Interesante también cómo la defensa del orden liberal, en su máxima expresión de pureza histórica, requiere la limitación al libre comercio. Los aranceles proteccionistas como mecanismo para el desarrollo del propio mercado interno norteamericano bajo los principios de armonía, y buen desarrollo. Carey expresa aquí una vez más el desarrollo nacional determinado de los Estados Unidos, su oposición a Inglaterra y su competencia con ella. Ocurre esto bajo una forma ingenua. Carey propone a los Estados Unidos que destruyan el industrialismo difundido por Inglaterra, desarrollándolo más rápidamente dentro de sus fronteras por medio de aranceles proteccionistas. Aún dejando de lado esa ingenuidad, en Carey la armonía de relaciones de producción burguesas termina en la más absoluta desarmonía de esas relaciones, tal como se presentan en el terreno más grandioso, el mercado mundial, y en el más grandioso desarrollo, como las relaciones entre naciones productoras. Todas aquellas relaciones que en el marco de límites nacionales determinados, o asimismo bajo la forma abstracta de relaciones generales de la sociedad burguesa, le parecen armónicas, concentración del capital, la división del trabajo, el sistema salarial, etcétera, le resultan inarmónicas cuando hacen cuando hacen su entrada en escena bajo la forma más desarrollada, bajo su forma correspondiente al mercado mundial, como las relaciones internas que producen el dominio inglés sobre el mercado mundial y que en cuanto a efectos destructivos son la consecuencia de esa dominación. Por lo tanto, el planteamiento de estos autores, en particular el más científico de ellos, que es Carey, es absolutamente contradictorio. Otra frase interesante. Cuando en el ámbito de un país la producción patriarcal cede la plaza a la industrial, hoy que se utiliza de nuevo tanto, capitalismo patriarcal, capitalismo patriarcal. Eso es como hablar, como hace Varoufakis, del capitalismo feudal. Oiga, el patriarcado, ¿eh? Fue abolido, desde el momento en que las mujeres pueden ser propietarias, sujetos de herencia y heredar y ser herederas y hacer testamento. No digamos ya desde que votan, desde que pueden actuar como capitalistas. Eso elimina el patriarcado. No existe el patriarcado ya. Por lo menos en las sociedades capitalistas desarrolladas donde eh, em, la mujer capitalista se ha equiparado al hombre capitalista. Existen
Otras contradicciones, otras divisiones de clase, pero no patriarcado. Bueno, esto ya se discutió en el seminario sobre mujer y marxismo, así que no vamos a continuar, pero es interesante, ¿eh? La producción industrial suprime la producción basada en el patriarcado. Eso es armónico, según Carey. Y al proceso de disolución que acompaña a ese desarrollo solo se lo concibe en su aspecto positivo. Pero cuando la gran industria disuelve las formas patriarcales o pequeño burguesas, u otras formas que se encuentran en niveles inferiores de la producción nacional extranjera, eso resulta desarmónico. La concentración del capital en el seno de un país y el efecto disolvente de esa concentración no le presentan más que un aspecto positivo, pero son inarmónicos el monopolio del capital inglés concentrado y sus efectos disolventes sobre los capitales nacionales más pequeños de otros pueblos, en particular de Estados Unidos. Lo que Carey no ha comprendido es que esas desarmonías del mercado mundial son únicamente las expresiones adecuadas últimas de las desarmonías que se han fijado en las relaciones abstractas o que poseen una existencia local en la escala más reducida. No es de maravillarse que él, por otra parte, olvide el contenido positivo de estos procesos de disolución. El único aspecto que examinan las categorías económicas en su forma abstracta o en las relaciones reales en el ámbito de países determinados de las cuales se extraen aquellas en su manifestación plena correspondiente al mercado mundial. Interesante también. Esas desarmonías del mercado mundial son únicamente la expresión adecuada última de las desarmonías que se han fijado en las relaciones abstractas. Hoy se considera que el capitalismo tiene que liberarse del dólar, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pensamiento mágico es el que está dominando hoy en lo que se supone que es el análisis geopolítico hecho desde gente que se considera, bueno, de izquierda lo será, pero algunos incluso se consideran marxistas? Oiga, ¿de qué está hablando? El dólar no es desarmónico, es expresión del dominio sobre el mercado mundial, ¿eh? En sus relaciones de todo tipo, de inversión, en particular de inversión, ya no de comercio, pero sí de inversión de Estados Unidos. El dólar sigue siendo la moneda dominante, y su sustitución, que podrá ocurrir, no supone suprimir ninguna distorsión en el mercado mundial. No supone sustituir una desarmonía en el mercado mundial por una armonía. Y que por eso le va a ir mejor a los países de América del Sur, como está diciendo Lula, que plantea una moneda propia. Bueno, es decir, hay una incomprensión de los fundamentos de la economía política y del funcionamiento de la sociedad burguesa que se traduce también hoy en no solo en los Carey y en los Bastiat de hoy, sino en los Proudhon, con quien va a comparar a Bastiat más adelante, en los Proudhon de hoy también. Carey es norteamericano tanto en su afirmación de la armonía en el seno de la sociedad burguesa, como cuando afirma la desarmonía de las mismas relaciones bajo la forma que asumen en el mercado mundial. Nada de ello encontramos en Bastiat. La armonía de estas relaciones es un más allá que comienza exactamente donde terminan las fronteras francesas, un más allá existente en Inglaterra, o en su caso en Norteamérica. Es meramente la forma imaginaria, ideal, de las no francesas relaciones anglo-norteamericanas, no la real, tal como se le enfrenta en su propio suelo nacional. De nuevo, tenemos una posibilidad de trasladar este párrafo a la realidad actual. Bueno, a la actual quizá no tanto. La imitación. Es que tenemos que ser como Europa. Es que en los países europeos, ¿eh? El porcentaje de impuestos de no sé qué, o el gasto público sanitario, es que en los países europeos, es decir, no se analiza la real, ¿eh? las relaciones reales en el propio suelo nacional español y se sacan de ahí las conclusiones, sino que hay siempre un modelo exterior, mejor, más avanzado, más equilibrado,
más desarrollado al que hay que imitar. Por supuesto, todo el desarrollismo en su versión anglo, es decir, la teoría de las etapas de Rostow o la teoría de la modernización del sector moderno, sector tradicional, de Arthur Lewis, beben de esta misma ideología. No, lo que tienen que hacer los países, ¿por qué España se desarrolla y Argentina se queda como subdesarrollada? Porque España ha imitado a Europa. Y en cambio Argentina solo se ha contemplado a sí misma. Bueno, se ha contemplado a sí misma, pero con contradicción. No para superar las contradicciones, porque la correlación de fuerzas no lo permitía. Pero ¿quién tenía que haber contemplado? ¿A Estados Unidos? ¿Imitar? Pues eso es lo que diría Bastia. Y lo que dirían, y lo que dicen muchos economistas, ¿eh? Liberales o no, o intervencionistas, en muchos países. Pues dicen, no, no, de eso nada. Cada país, en cada territorio, el desarrollo de las relaciones sociales tiene una configuración específica. Y eso es lo que hay que analizar. Y sobre eso es sobre lo que hay que actuar. No, no para modificar las relaciones sociales capitalistas propias y sustituirlas por unas relaciones sociales capitalistas del vecino, más desarrollado. Eso es absurdo para Marx. No lo es para Bastian, por eso le critica. Por consiguiente, mientras que la armonía en modo alguno surge en él de la plenitud de una visión viva, sino que es más bien el producto artificioso de una reflexión difusa y rígida, contradictoria, el único momento de la realidad es en él la exigencia del Estado francés de abolir sus fronteras económicas. Bueno, luego comienza comparando a Carey y a Bastiat, donde obviamente Carey es economista de primera división, Bastiat es un epígono, un producto derivado y un degenerado económico, eh, pero la conclusión final de todos esos párrafos es que ambos, por tanto, son tanto el que tiene cierto valor intrínseco como el despreciable, son igualmente ahistóricos y antihistóricos, pero por razones distintas. El momento ahistórico en Carey es el principio histórico del presente norteamericano, mientras que el elemento ahistórico en Bastiat no es más que reminiscencia de la manía generalizadora francesa del siglo XVIII. La antítesis fundamental de Carey es Ricardo. En dos palabras, los economistas ingleses modernos. La de Bastiat, Proudhon, es decir, los socialistas franceses, y Darimont, del que he hablado en la parte primera sobre la moneda de los Grundrisse. Bien, después de esta lectura conjunta de los dos autores, hay unas pocas páginas referidas a la teoría del salario en Bastiat. Mm, Dice que va a contemplar varios puntos, pero solo contempla el primero. Las tesis principales de Bastiat son las siguientes. Todos los hombres aspiran a la fijeza en los ingresos. Renta fija. Ejemplo genuina y como ejemplo genuinamente francés. Uno, todo hombre quiere ser funcionario o hacer de su hijo un funcionario. Muy español también esto, por herencia francesa. El salario es una forma fija de remuneración y por eso una forma altamente perfeccionada de la asociación, en cuya forma originaria predomina lo aleatorio. En la medida en que todos los asociados están sujetos mm, a todos los peligros de la empresa. Por el contrario, dice Basta, cuando el capital se hace cargo de los riesgos, la remuneración del trabajo queda fija bajo el nombre de salario. Si el trabajo quiere asumir las consecuencias favorables y las desfavorables, la remuneración del capital se desliga y se fija bajo la forma del interés. Es decir, Bastiat es el defensor de la ideología de la patronal.
Lo que dice hoy las patronales en Europa, me imagino que en México también, la COE. ¿No? El empresario es el que asume los riesgos. Por tanto, tiene derecho a una remuneración específica por el riesgo asumido, el beneficio. ¿eh? Suerte tienen los trabajadores de que haya un empleador que les dé trabajo. ¿eh? Porque ellos lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que se les manda y cobrar a fin de mes con garantía de que todos los meses van a cobrar lo mismo. No tienen que preocuparse de vender el producto. Eso preocupa y el riesgo de que no se venda preocupa al empresario. Bien, lo que hace Bastiat, dice Marx, es fijar una determinación unilateral de una relación, de una forma económica, y hacer su panegírico contraponiéndola a la determinación inversa. Este método es muy propio de la apologética económica actual. Dice Marx, es esta la práctica abogadil y apologética que distingue al ergotista Bastiat. Digamos, en vez de salario, fijeza de ingresos. ¿Acaso no es buena la fijeza de los ingresos? ¿No prefiere cada uno poder contar con algo seguro? Especialmente todo francés tenderil y mezquino. El hombre siempre necesitado. De la misma manera se ha defendido, y tal vez con más razón, la servidumbre. Es lo que defendían los esclavistas del sur de Estados Unidos. Pero ¿quién va a estar mejor? ¿Quién va a estar mejor que mis esclavos? Mira cómo están los trabajadores en las fábricas de Illinois del norte, en Chicago, viviendo ya en unas condiciones insalubres, contaminadas. En cambio, mis esclavos están aquí en el campo, bien alimentados. ¿De qué se quejan? Comen todos los días, lo tienen garantizado. Y un día trabajan, otros están parados. También se podría sostener la proposición inversa, y se la ha sostenido. Supongamos que el salario es igual a la no fijeza, esto es, a superar un nivel determinado. ¿A quién no le gusta prosperar en vez de permanecer estacionario? ¿Acaso es mala una relación que abre las posibilidades de un progreso burgués al infinito? El propio Bastiat, naturalmente, hace valer en otro pasaje el régimen del salario como la no fijeza, porque el salario puede aumentar. Y si aumenta, no es fijo. ¿De qué otra manera que por la no fijeza, por las fluctuaciones, le sería posible al obrero dejar de trabajar, volverse capitalista, tal como quiere Bastiat? De modo que el régimen del salario es bueno, porque es la fijeza. Es bueno porque es la no fijeza. Es bueno porque no es ni lo uno ni lo otro, pero al mismo tiempo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué relación no es buena cuando se la reduce a una determinación unilateral y se concibe a esta como afirmación, no como negación? Todo charlataneo caviloso, toda apologética, toda sofistería ñoña se funda en una abstracción de esa índole. Modo generalizado del argumentario hoy disponible en la opinión pública, por tanto, difundido a través de los medios de comunicación, que consiste en fijar una determinación unilateral de una relación, hacer su panegírico, contraponiéndola a la determinación inversa. Una auténtica abstracción, que aquí Marx refiere a la interpretación, a la apología del régimen capitalista y del trabajo salariado que hace Bastiat, pero que, ya digo, se puede aplicar a otros muchos campos. Nos abstendremos de llamar la atención aquí sobre la genialidad que primero presupone de una parte un capitalista y de la otra un obrero, para hacer surgir más adelante, por medio de un convenio entre ambas, la relación entre el capital y el trabajo. Es decir, esta forma de argumentar es lo contrario del método genético de Marx. ¿eh? Primero presupone la relación, la existencia de surgidos de no se sabe dónde, de la constatación de su presencia del capitalista y el obrero, que genéticamente han surgido de la relación
que se ha ido estableciendo y que se ha ido cristalizando en forma de capital y trabajo, es decir, propietarios y no propietarios, etcétera, lo que ha explicado en muchos textos y muchos manuscritos, pero no, se da por supuesto que existe el obrero porque existe, y existe el capitalista porque existe. Y presuponiendo eso, analizamos las relaciones entre ellos. Forma adecuada para establecer el criterio de cómo esas relaciones pues son tienen que ser de colaboración, de armonía, de interés común, nada contrapuesto. Por el contrario, dice, en la historia real, el trabajo asalariado surge a partir de la disolución de la esclavitud y la servidumbre, o de la ruina de la propiedad comunal, como ocurre en los pueblos orientales y eslavos. Y en su forma adecuada, que abre una época y comprende íntegramente la asistencia social del trabajo, a partir de la decadencia en que se hunden la economía corporativa, el sistema estamental, las prestaciones personales y las contribuciones en especie, la industria practicada como actividad rural accesoria, la agricultura en pequeña escala y aún de carácter feudal, etc. En todas esas transiciones efectivamente históricas, el trabajo asalariado se presenta como disolución, como aniquilación de relaciones en las que el trabajo estaba fijado en todos los aspectos, en sus ingresos, en su contenido, en su localidad, en su volumen, en su cualificación, en su empleo. O sea, como negación de la fijeza del trabajo y de su remuneración. El trabajo asalariado, que Bastiat hace la apología de la estabilidad del salario, la fijeza del salario, y lo contento que pueden estar los asalariados, surge precisamente negando la fijeza del trabajo en todas sus dimensiones. Tenemos entonces históricamente el carácter de no fijeza del sistema salarial, lo contrario de la construcción de Bastiat. Pero ¿cómo llegó este en general a la construcción de la fijeza como la determinación que todo lo compensa del sistema salarial? ¿Y cómo llegó a querer presentar históricamente al sistema salarial en este carácter determinado como forma superior de la remuneración del trabajo en todas las formas de sociedad o de asociación? No bien discurren acerca de la relación dada entre el capital y el trabajo asalariado, entre el beneficio y el salario, todos los economistas, tras demostrarle al obrero que no tiene derecho alguno a participar en las posibles ganancias, porque eso, las ganancias es la remuneración del riesgo, procuran consolarlo por el papel subalterno que le cabe ante el capitalista, poniendo de relieve que, contrariamente a este, él disfruta de una cierta fijeza en los ingresos, la cual, en cierta medida, es independiente de las grandes aventuras del capital. Exactamente como Don Quijote conforta a Sancho Panza con la idea de que, si bien él, Sancho, recibe todas las palizas, no le es necesaria la bizarría. O sea, que a una determinación que los economistas atribuyen al sistema salarial en antítesis con el beneficio, Bastiat la transforma en una determinación del sistema salarial en antítesis con formas anteriores del trabajo y como un progreso respecto a la remuneración laboral en esas relaciones precedentes. Un lugar común que se inserta en la relación dada y que suscita falsas esperanzas en una parte de la misma con respecto a la otra. Es extraído por el señor Bastiat de esa relación y convertido en fundamento histórico de su surgimiento. Bueno, ahí muestra cómo pega el salto de la edad de piedra a la sociedad capitalista sin ninguna mediación intermedia y continúa a un lugar común sobre un aspecto de la relación entre el salario y el beneficio se lo transforma subrepticiamente en la base histórica de toda esa relación. Ello ocurre porque Bastiat está constantemente obsesionado por sus cavilaciones sobre el socialismo, al que en todas partes ve en sueños como la primera forma de la asociación. Valga esto como ejemplo de la forma importante que adoptan en manos de Bastiat los apologéticos lugares comunes que acompañan los análisis económicos.
Es decir, exactamente igual como ha ocurrido con la economía con la transformación de la economía política en teoría económica, su degeneración definitiva. ¿Por qué ocurre? Porque la economía política pasa, al generar su propia contradicción interna, pasa a ser utilizada por Marx contra la economía política, para desvelar sus contradicciones internas. Pues igual que Bastiat, esa contradicción entre capital y trabajo la presenta como la contradicción entre la sociedad del trabajo asalariado fijo y las sociedades de la incertidumbre, a las que denomina todas las anteriores, es decir, un planteamiento completamente antihistórico y degenerado, pues así degenera también la teoría económica posterior. ¿En qué consiste esa fijeza del salario de la que habla Bastiat? ¿El salario es invariablemente fijo? Esto contradiría por completo la ley de la oferta y la demanda, el fundamento de la determinación del salario. No hay economista que niegue las fluctuaciones, las alzas y bajas del salario. O el salario es independiente de las crisis, o de las máquinas que vuelven superfluo el trabajo asalariado, o de las divisiones del trabajo que lo desplazan. Sería incurrir en heterodoxia afirmar todo esto, y nadie lo hace. Marx no es heterodoxo. Hoy que también gusta a muchos decir, economía heterodoxa. No, Marx no es heterodoxo. ¿eh? Nadie lo hace. Lo que se quiere decir es que término medio, el salario realiza un nivel medio bastante alto. Esto es, el mínimo del salario para la clase entera, tan odiado por Bastiat. Y que tiene lugar cierta continuidad media del trabajo. Por ejemplo, el salario puede mantenerse en casos en que el beneficio cae o desaparece momentáneamente por entero. Ahora bien, ¿qué significa esto? Sino que, supuesto el trabajo asalariado como forma dominante del trabajo, como el fundamento de la producción, la clase obrera vive del salario y el trabajador individual, en término medio, posee la fijeza de trabajar por un salario. Tautología, en otras palabras. Donde el capital y el trabajo asalariado es la relación de producción dominante, se da una continuidad media del trabajo asalariado. Y en esa medida, fijeza del salario para el obrero. Donde el trabajo asalariado existe, existe. Y Bastiat ve esto como la cualidad que todo lo compensa del trabajo asalariado. Además, decir que en la situación social en la que el capital está desarrollado, la producción social en su conjunto es más regular, continua, omnilateral y por tanto también más fijo el ingreso para los elementos ocupados de la misma, que allí donde el capital, o sea, la producción, aún no se ha desarrollado hasta ese nivel, es otra tautología que ya está dada con el concepto del capital y de una producción fundada en este. Dicho de otro modo, ¿quién niega que la existencia general del trabajo asalariado presupone un desarrollo mayor de las fuerzas productivas que el alcanzado en los estadios precedentes del trabajo asalariado? Nadie. ¿Y cómo a los socialistas se les ocurriría plantear reivindicaciones más avanzadas si no presupusieran ese desarrollo mayor de las fuerzas productivas producido por intermedio del trabajo asalariado? Este último es, más que nada, el presupuesto de sus reivindicaciones. Bueno, termina con una nota, dice, la primera forma en la que hace aparición de manera general el trabajo asalariado es el sueldo militar. Dice, bueno, punto uno. Y punto dos, y hasta ahí llega. Dice, bueno, es imposible ocuparse más de este sinsentido. Así que vamos a votar al señor Bastiat y vamos a dedicarnos a otra cosa. Cerró el manuscrito y unos meses después lo abrió para empezar a las reflexiones que llamamos de los Grundrisse. Bien, esto es lo que hay de las páginas de Bastiat y Cary. Lo que queda para el día de hoy son los índices. Bueno, ya nos ha dicho Scaron y los editores del siglo XXI que en los títulos que se le ponen a esta edición, que son bastante más amplios que lo de la edición alemana, y mucho más que de los pocos títulos que pone Marx en su manuscrito,
provienen de estos índices. O sea que el interés de los índices es básicamente, o el primero, poder organizar un poco ese enorme mamotreto que son los cuadernos de lo que llamamos los Grundrisse. Bueno, también vemos que se reproduce un poco el orden con el que Marx después comienza a publicar cosas. La contribución a la crítica de la economía política y el tomo primero del Capital. Esto está ya en este índice. El valor, el dinero y el capital en general. Bueno, con todo, en el índice, que va situando en qué página de qué manuscrito ha introducido a qué autor, todos estos autores que hemos ido leyendo, a los que ha ido citando a lo largo del manuscrito que hemos leído. Bueno, ¿qué otro interés tiene el índice? Bueno, que responde, digamos que ya tiene en su cabeza la idea de la primera parte, ¿eh? Que es la contribución y que luego reformula en la primera sección del tomo primero del Capital. El dinero hay que analizarlo primero como medida de los valores, como medio de cambio, ¿eh? Ahí entran las monedas, el valor, el problema del valor del dinero. Hay una tercera forma de analizar el dinero que tacha en el manuscrito, el dinero como dinero. Esa frase aparece tachada en el manuscrito. Los metales preciosos, que la ley de la apropiación tal como se manifiesta en la circulación simple y la transición del dinero al capital. Esto lo desarrolla más en la contribución que en la primera sección del Capital, pero por lo visto es el análisis del valor, y de la forma monetaria del valor, es la entrada para el análisis del capital en general. Recordemos que en el manuscrito de los Grundrisse habla del capital en general, el capital en particular y el capital singular. Transición del dinero al capital, el proceso de circulación del capital. Bueno, estos son 2 páginas del manuscrito, el que, desde luego, los que han sido capaces de leer lo que aquí pone, pues es francamente sorprendente. Aquí los párrafos tachados, de los que hemos ido diciendo algunas líneas tachadas, ¿eh? Pero realmente la letra es ciertamente endiablada. Bueno, eh, después de ese índice hay una segunda versión de solo la primera parte de la cuestión del dinero, en el que dice algunas cosas, pero en la que no hay ninguna novedad. Como medida, el dinero sirve siempre como dinero de cuenta y como precio. La mercancía siempre se transforma solo idealmente en dinero. El precio presupone la transformación de la mercancía en dinero, pero idealmente, siempre, eh, no es lo mismo el dinero como medida del valor y el dinero como medio de circulación, ni en su posición dentro de la circulación del capital, ni en su forma, ni en sus funciones, por supuesto. El dinero como medida, desde el punto de vista del el dinero como medida del valor, las leyes son muy simples. Si aumenta o disminuye el valor del dinero, aumentará o disminuirá el precio dinerario de las mercancías. La subdivisión debe ser fija, esto es, determinadas cantidades tienen que llevar siempre el mismo nombre, pero en cuanto a medida, la variación del valor del dinero es indiferente. Su precio monetario no expresa valor alguno, sino solo un cuanto. Este es un estándar fijo. La medida debe ser un solo metal, lo que veíamos también el otro día cuando habló de Ricardo. El doble estándar es imposible. Hay que hacer un análisis histórico del estándar ideal, del dinero, la crítica
a los bonos de trabajo de Proudhon y compañía. El dinero como medio de cambio manifiesta un cierto poder trascendental del dinero. El carácter fortuito de la convertibilidad de las mercancías por dinero, origen de la crisis, en la teoría de la crisis de Marx, que no es la teoría de la caída de la tasa de beneficio, que es otra cosa. El carácter fortuito de la convertibilidad de las mercancías por dinero. Si todas las mercancías que se lanzan al mercado se convirtieran en dinero, no habría crisis. La crisis hay porque eso muchas veces no ocurre. Separación de compra y venta, el valor de cambio de las mercancías es enteramente una cualidad inherente y al mismo tiempo existe al margen de ellas. Separación de compra y venta, el dinero siempre permanece en circulación, las mercancías salen de la circulación, la naturaleza fragmentaria de la circulación del dinero, bueno, cosas que hemos ido analizando en el manuscrito de los Grundrisse. Para que haya circulación de mercancías, la mercancía se tiene que presuponer, por tanto, la mercancía no surge en la circulación, sino en la producción. Eh, Partimos del supuesto de que solo se intercambian equivalentes, es decir, dicho en terminología moderna, partimos de un modelo de equilibrio en el intercambio, ¿eh? Intercambio de equivalentes, porque esa condición es necesaria para identificar cómo el trabajo se intercambia por su equivalente monetario y, sin embargo, el valor que expresa ese equivalente monetario es menor que el valor que contiene el trabajo en acto, el trabajo ejecutado, que genera más valor del que cuesta, valor añadido. El dinero solo es mercancía como medio de circulación. Si sale de circulación deja de ser dinero, se convierte en oro, que se usa para hacer muelas o joyas o lo que sea. También lo señaló en los Grundrisse. Párrafos tachados. En última instancia, el dinero es productivo o no. Hay un trueque. El hecho de que se intercambien equivalentes de valor en última instancia significa un trueque. Bueno, son preguntas que se va haciendo. Tacha el desgaste de la moneda y la circulación, eso no. Y de hecho no lo incluyen en el capital. Todo este apartado de la segunda versión del índice está tachado, como vemos. Aquí lo que he hecho es quitar las páginas y los números del manuscrito para que se vea más claro cuál es el contenido del índice. Dinero y comunidad tachado. Dinero en negación de su determinación como medio de circulación y medida. Cita a Tuck. Recordemos que cuando había hablado de la historia de la economía política, dice, después de la economía política, perdón, después de los clásicos de Sismondi y de Ricardo Sismondi, no hay más desarrollo de la economía política, solo hay un estado vegetativo, salvo en lo que concierne a la circulación, y cita precisamente la historia de los precios de Tuck. Bueno, pues aquí en el índice incorpora esta cita del libro de Tuck, exceptuando los dólares, los mexican dólares, en los que principalmente se reparte el producto de las minas sudamericanas de plata, los imperials de Rusia, en los que el producto de las provincias asiáticas se incorpora a la oferta general de los metales preciosos, los soberanos ingleses, que no pagan ningún señoraje. No suele ocurrir salvo que estén depreciadas por el papel moneda, que se exportan las coins, que se exporten las monedas para pagos en el extranjero. Bueno. En fin, yo del índice no sé sacar más que lo que el propio índice indica. Este sería el contenido de la sesión de hoy.
¿Algún comentario? ¿Alguien que haya leído los párrafos? ¿Me Bueno, escucha? pregunta Enrique, sí, efectivamente, no. Marx utiliza el término epígono en sentido peyorativo, ¿eh? Los epígonos son los que no hacen avanzar la ciencia, sino que simplemente se dedican a repetir lo que dijeron sus maestros, ¿no? No son los discípulos, ¿eh? Que eso es otra cosa, ¿eh? Porque lo repiten vulgarizándolo. Por eso son epígonos. Bien. Eh, eh, y Lenin, bueno, es que lo que es la crítica de la economía política, pues los desarrollos posteriores, Kautsky, Hilferding, Lenin, incluso Rosa Luxemburgo, pues no hay un avance teórico. Hay lo que dice es una aplicación, una profundización en los análisis de casos, una utilización de la interpretación aplicada a una nueva realidad. Eso sí lo tenemos. Sí, eso sí lo tenemos. Pero el desarrollo que hay de la economía política, por supuesto, de Petty, pero de Adam Smith hasta Ricardo, por no esa evolución en el conocimiento científico de la propia de la autorrepresentación de la sociedad burguesa no se da en el marxismo, por lo menos en mi opinión. Después de Marx hay cosas muy interesantes, pero Marx no es un Adam Smith que luego es perfeccionado por un Ricardo. ¿Dónde está? Si Marx si Marx es Adam Smith, ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde está el Ricardo del marxismo? No existe. Bueno, Marx no es heterodoxo, primero porque él dice que bueno, dice la heterodoxia, tal como lo dice en el párrafo ese, dice los economistas no quieren ser heterodoxos, los economistas quieren ser ortodoxos, porque el ser heterodoxo quiere decir, claro, hoy se le da un sentido distinto, ¿eh? Hoy parece que el discrepante, el que discrepa, se autodenomina heterodoxo. El crítico se termina heterodoxo. No, no. El heterodoxo es el que rompe con el método de análisis, con la teoría del valor trabajo. Ese puede ser heterodoxo. El que rompe con los principios. Hoy tenemos otra interpretación del término, más favorable, o más simpática, más condescendiente. Quizá por el cierto relativismo en el que nos tenemos que mover. Vamos a ver, el patriarcado lo dice Marx, que no existe, lo dice Engels, que no existe, o sea, que es una fase de la sociedad, perdón, de la comunidad humana superada, y en la sociedad capitalista. Y pues que lo dicen también los demógrafos, lo dice Emmanuel Todd hoy en día. ¿Eh? En- eh, Sigue habiendo sociedades patriarcales, pero no son las sociedades occidentales. El ejemplo que pone Manuel Todd, por ejemplo, el demógrafo actual, es el hecho de que hoy en las sociedades capitalistas desarrolladas, en Occidente, ser hijo de madre soltera y ser hijo de padre soltero tiene el mismo valor. No tiene ninguna factor de discriminación. Mientras que en sociedades patriarcales, el hijo que no conoce al padre
no puede heredar. Ser hijo de madre soltera es un oprobio. Pero ser hijo con padre sin madre, eso no es ningún problema. Eso es patriarcado. Pero que de las 35 sociedades que cotizan en el IBEX 35, en la bolsa española, solamente en 6 el presidente de la empresa sea una mujer, y en las otras 29 un hombre, pretender que eso es una expresión del patriarcado, pues que, vamos, es vaciar de contenido analítico los conceptos. Ander, ¿Escucha bien? Ander, ¿estás hablando? ¿Se me escucha bien? No oigo nada. ¿No se me escucha? Ya, ¿Un poco Ander, más alto? yo lo Sí, ahora escucho, sí pero está estoy, un sí. poco más alto, sí. Vale, es que he tenido también estos días como problemas con el micrófono, entonces eso, si se me empieza a escuchar bajo o lo que sea, me decís. Bueno, yo comentar tres cosas, dos respecto a lo que han salido ahora y otra con respecto al texto. Un poco también por una de ellas, pues recogiendo el hilo de Joaquín, eh, si utilizamos, porque para esto también habría que definir, por así decirlo, cuáles son los conceptos y evidentemente utilizarlos como conceptos científicos con un significado claro, no como un cajón desastre. Si recogemos el concepto de patriarcado como el concepto que es en sí, que es un concepto antropológico en ese sentido de cómo se relacionan las sociedades, es evidente que hoy en día no existe ni patriarcado en ninguna sociedad capitalista. Pues igual en alguna tribu de vete a saber dónde, evidentemente sí existe. Otra cosa es que, pues incluso en el capitalismo, como evidentemente no ha sido un hongo que ha salido de la nada, pues que ese capitalismo herede ciertas, por así decirlo, como un ethos cultural que aunque para su funcionamiento es más o menos indiferente, pues bueno, que haya ya pues ciertas pues, prejuicios culturales bueno, o formas de operar tradicionales, pero o sea que el patriarcado no existe, es evidente. La cuestión aquí es que hoy en día eso parece que es un sacrilegio decirlo porque se toma con patriarcado no en un término científico, sino en un término, en mi opinión, totalmente vulgar, que es como no decir nada. O sea, hay que decirte el hecho de que por así decirlo, por un esquema cultural, pues la mujer tenga desvalorizada, que muchas veces lo que se quiere decir, su fuerza de trabajo, hasta cierto punto también, pues que eso habría que analizarlo, aunque bueno, pues yo creo que eso sí que es bastante evidente por muchos casos. Eso es lo que hoy en día se ha como rebautizado como patriarcado. Pero claro, eso a mí me parece que ahí entramos en unos problemas evidentes de que bueno, ya es una frase que yo alguna vez he dicho muchas veces, pero si todo significa todo, nada o sea, significa nada a la vez. O sea, entonces o sea, hay que utilizar los conceptos con rigor en ese sentido científico. Luego también, hilando con otra cosa que ha dicho Joaquín sobre los epígonos, yo en materia pues, económica, por así decirlo, de crítica de la economía política, más en su vertiente más como estrictamente económica, pues desconozco si se ha habido ahí algún avance teórico o reseñable como para decir que hay un discípulo de. Pero a mí sí que es verdad que me gustaría, por así decirlo, como apuntar que si entendemos precisamente esa crítica de la economía política o ese marxismo o eso lo que quiera decir, no como una mera teoría, sino como una, o sea, una manera de hacer un análisis para que guíe la acción humana precisamente para transformar esa sociedad, a mí en ese sentido, pues hombre, igual no habrá tenido o bueno, se podría debatir, que no ha tenido en una materia meramente teórica una actualización novedosa en ese sentido, un avance teórico prominente, pero en cuanto a lo que es la guía de la acción para precisamente transformar la sociedad, pues hombre, Lenin me parece bastante buen ejemplo, bueno, Lenin y los bolcheviques en general, junto con otras muchas experiencias, bastante buenos discípulos en ese sentido de Marx.
visto desde esa perspectiva, de que, pues evidentemente, o sea, lo que hace Marx no se remite pues, a debates teóricos, que también, sino que se remite, por así decirlo, para darle una guía al proletariado para transformar la sociedad. Y eso, por ejemplo, a mí me parece que se ve bastante bien en que, bueno, esto no sería Marx, pero sería Engels más bien, pero que Engels, por ejemplo, o sea, quiero decirte, no acaba de escribir en su día eh, Dialéctica de la Naturaleza, me parece, porque se dedica a responder a un señor, a Düring, que, pues vamos, está mal metiendo en lo que viene siendo pues pues el movimiento del proletariado, que luego pues de Düring y del anti-Düring concretamente pues se podrá tener la opinión concreta, que evidentemente no es la misma de Marx, pero, o sea, eso es lo que quiero decir. Y luego, con respecto al texto, yo la verdad que he andado un poco justillo de tiempo para leerme las páginas, entonces no tengo mucho que remarcar, pero sí que me ha recordado que cuando Bastia te comenta eso de pues lo de que del trabajo, que es la fijeza y la seguridad y etcétera, etcétera, aparte de lo que ya ha comentado Joaquín y lo que comenta el propio Marx, es que el trabajo asalariado precisamente es que no sea solo eso, sino que es totalmente lo contrario. O sea, quiero decirte, el trabajo asalariado es, eh, por así decirlo, por lo que supone con la ruptura, por así decirlo, o sea, hay una separación absoluta cuando surge el trabajo asalariado del capitalismo de los seres humanos con sus condiciones de producción objetivas. Con sus condiciones de producción objetivas, primero, pues evidentemente con la tierra por el modo de producción feudal, pero también de la decisión, independientemente de que se le dé una renta en especie o no, un diezmo al señor feudal, con las condiciones de producción objetivas en el sentido de deciden cuánto producir, independientemente de que, pues, evidentemente, el señor Feldau pues recibe pues, esa renta, pero que tienen en ese sentido la subsistencia garantizada y el trabajo garantizado. Y precisamente el trabajo asalariado lo que hace es, al romper esa subsistencia, lo que genera es precisamente la enajenación del trabajo. Entonces, al contrario de, pues, aparte de lo que se ha añadido, pues eso, que al contrario de lo que dice, bueno, en ese sentido creo que es Carey, o sea, que me he equivocado, no sé si es Bastian o los dos, no, porque ya no me queda muy claro. O sea, claro, el trabajo asalariado sería totalmente lo contrario a la fijeza. O sea, quiero decirte, porque es precisamente la fuente de la ruptura de la separación eso, de los seres humanos con sus medios de producción objetivos para reproducir su vida y principalmente una de las principales fuentes de la enajenación del trabajo. O pues, bueno, principales, la única igual, o bueno, sí, principales. Pero a mí eso me ha recordado a esto. Igual no tiene una relación muy directa, yo creo que sí, pero bueno, me ha recordado un poco a eso leyendo esas páginas. Y no tengo nada más que decir. Creo que no tienes activado el micrófono, Joaquín? Digo, que en la forma en que lo ha interpretado Anders estoy de acuerdo. Es más, dice Marx, la antítesis de la economía política es el socialismo y el comunismo. Entonces, ahí es evidente. Así como en la economía política hay una serie de autores que van aportando, Adam Smith, Stuart, Sismondi, hasta Ricardo, y ahí llega el culmen. En su antítesis, en el socialismo y el comunismo, pues sí que hay aportaciones, por supuesto, desde los socialistas utópicos a Lenin, eh, Rosa Luxemburgo, Stalin, Trotsky, Gramsci, Mao Zedong, por supuesto. Hay eh, una tradición de construcción sobre la base del intento de superación de la sociedad burguesa.
Ahora bien, ¿eh? En la medida en que ese proceso de conversión de la antítesis en tesis, es decir, de construcción material del comunismo, ¿eh? Pues parece que no ha sido por ahora capaz de superar el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, da la impresión ¿eh? que no solamente sería necesario construir sobre pensamiento sobre la antítesis, ¿eh? sino sobre la crítica de la economía política. Es decir, las nuevas formas que adopta la forma en que se interpreta la sociedad capitalista a sí misma y las transformaciones que está teniendo lugar. Y eso los marxistas no lo hacen, o no lo hacemos, o no hemos sabido hacerlo hasta ahora, de forma muy limitada. Es decir, que el otro sí, en el desarrollo de las formas sociales que quieren construir desde la antítesis, sí que ha habido, por supuesto. ¿Eh? Pero Lenin tampoco es el primero ni el último. ¿Eh? Es un proceso, es un puntal importante, un Sismondi, pero hay otros Sismondis también, Gramsci, etcétera. ¿Eh? Pero, digo, la sociedad capitalista sigue ahí. Se ha desarrollado mucho en los últimos 120 años, desde la Revolución Rusa, 100 años. Había un desarrollo, una transformación. Y seguimos con los principios analíticos que encontramos en el Capital. Es decir, es como si en los años 40, 30-40 del siglo XIX, la economía política burguesa siguiese utilizando los análisis de Adam Smith. Ahí hay una evolución hasta Ricardo. Ya no da para más. Pero esa evolución equivalente no se da en el pensamiento crítico de la economía política, en el pensamiento marxista. ¿Otro comentario, Ander? ¿Qué, No, no, Ander? yo no tengo nada más que comentar. O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, con lo que tú dices, pero, o sea, eso, quería remarcar simplemente, o sea, quiero decirte, o sea, es evidente, como que hasta cierto punto hay Es decir, bastante. hay un desarrollo del marxismo después de Marx. Lo que no hay es un desarrollo de la crítica de la economía política. Sí, bueno, y hasta cierto punto yo diría más aún, que hay cierto, incluso dentro de ese desarrollo, unas limitaciones bastante importantes por ciertos dejes de cierto, pues bueno, como diría Stalin, cierto tabudismo, ¿no? O sea, de coger el capital y recitarlo como si fuera eso, o sea, la Torá, en ese sentido. O sea, que ahí hay claramente, o sea, limitaciones que a veces parecería bueno, que no se pudiera contradecir a Marx. También eso pues tiene la otra vertiente de que muchos por querer contradecir a Marx pues han acabado siendo los principales ideólogos de la socialdemocracia, pero, o sea, quiero decirte que siempre está la vuelta de rosca completa ya. Pero sí, sí, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, evidentemente, o sea, quiero decirte, hay que hacer, o sea, un balance de lo que pues fue la crítica de la economía política en la época de Marx, y también un balance de lo que fue en materia organizativa como antítesis, pues las experiencias pretéritas y pues a partir de ahí, pues como construir de nuevo. O sea, sí, sí, eso es evidente. Lo único que quería subrayar es eso, que no es que para Sí. Marx en ese sentido, o sea, quiero decirte que él no aspira tampoco a ser, o sea, su obra no es para ser un teórico, él no aspira a ser un Ricardo, no aspira a ser un Adam Smith, sino que aspira a darle las herramientas al proletariado, pues precisamente para transformar la sociedad. Y que si lo se ve desde ese punto de vista, pues que o sea, sí que evidentemente se podría considerar que ha habido pues como sucesores. Ujú. Bueno, las próximas nos quedan pues una, dos, tres, cuatro sesiones. No, tres, porque bueno, cuatro. Índices, reseñas, producción y circulación del capital. Bueno, cuatro sesiones.
Las próximas tres sobre el fragmento de la versión primitiva. ¿Quién presenta el próximo día 18 de 25, día de la Revolución Portuguesa?